Continuamos con la presentación de construcción del texto escrito desde la apropiación corporal, una mirada a la escritura desde el teatro experimental a cargo de Hugo Afanador Soto y Sebastián Uribe Tobón del Centro Cultural Gabriel García Márquez. Hugo Afanador Soto es actor, director y autor de teatro colombiano, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático ENAD. Ha sido fundador y director de la Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez, el original, y ha escrito más de 15 obras de teatro y ha dirigido más de 30 montajes. Son innumerables sus participaciones como actor en los 30 años de su carrera dramatúrgica, ha acompañado procesos de dirección y formación de actores desde el teatro experimental, en los que ha implementado la anarquización del actor como herramienta de la creación colectiva en la construcción de la obra. Asimismo, ha discutido el papel que juega el texto para el actor a partir de su apropiación corporal al momento de su interpretación, razón por la que ha planteado que la escritura se torna dinámica al ser construida, deconstruida y reconstruida desde los diversos modos como el actor apropia una obra, desde sus sentidos y su cuerpo como sujeto. Por su parte, Sebastián Uribe Tobón también es actor, director y autor de teatro experimental, egresado de la Escuela de Interpretación Jorge Eines y la Academia Superior de Artes de Bogotá. Ha desarrollado gran parte de su carrera dramatúrgica en la Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez, compañía en la que actualmente se desempeña como codirector. Ha escrito 4 obras de teatro, dirigido 7 y actuado en más de 20 creaciones individuales y colectivas. Ha acompañado procesos de formación de actores en los que plantea que un actor no puede entender el texto como un producto terminado, sino como un objeto que está en permanente construcción a partir de los diversos modos como el trabajo corporal y la creación colectiva lo intervienen. Su propuesta va a ser una conversación en la que vamos a ir discutiendo la escritura del teatro experimental. Bueno, muchas gracias. Todo tiene que ver con lo que pasa en la realidad. En la realidad de lo real y en la realidad del teatro. O sea que estamos en diferentes realidades y desde allí entendemos el mundo de una manera, vemos el universo de una manera, así como vemos nuestro país, nuestra ciudad, nuestro barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Existe el convencimiento de que hay unos seres humanos que son cultos y otros incultos. Existe una manera de hacer el teatro. No sabemos quién nos dijo o quién se inventó o descubrió una manera de hacer el teatro. Una manera de pintar, una manera de cantar, una manera de caminar. Si vemos cuadros de la conquista o de la colonia, vemos como en muchos pasajes de la pintura el cuerpo del individuo que habitaba estas zonas está inclinado y el supuesto hombre culto que venía allende el mar está altivo. Podríamos pensar que el arte no tendría nada que ver, como nos quieren hacer creer a veces, con la política, o con la economía, o con el transporte. Como si el arte fuera un elemento que estuviera por fuera del ser humano y dedicado a seres más o menos privilegiados. Me parece que todo corresponde a lo que dictan los centros del poder en el mundo y a la creación de ejes de dominación. No soy comunista, ni soy trotskista, ni soy liberal, ni soy conservador, etcétera, etcétera. Solamente trato de pensar nivel y espacio oculto en estas sociedades. Pensar en una ciudad como la colombiana pues es perder el tiempo.
con lo cual uno podría estar de acuerdo, pues, porque la calidad de vida en nuestra sociedad no está determinada por la sociedad, por las necesidades de los seres humanos, sino por las posibilidades que le brindan a la sociedad los dueños de la sociedad. Cuando me refiero a dueños de la sociedad, pues aparte de don Luis Carlos Sarmiento Angulo, aquí en Colombia, y de otros, pues me refiero a la clase política, a la clase intelectual, a la clase artística, a la clase deportiva, etcétera, etcétera. La sociedad vista como un elemento a la cual hay que destruir permanentemente y volverla a construir. Como una manera de vivir. En esa medida, la creación colectiva en el teatro, para nosotros en el Centro García Márquez y particularmente para mí, se inscribe dentro de ese ámbito de cambiar la pirámide de la creación. Si uno se ponía a ver la historia universal del teatro, siempre ha habido un autor, un director y abajo está el actor, ¿sí? Como reproductor de las ideas de otros. Primero de la sociedad y segundo del autor y tercero del director. Y el actor siempre ha estado abajo. En la historia del teatro, en la historia universal del teatro. La idea es cambiar la pirámide y que el actor esté arriba con el otro conjunto, con el director, con el escritor, etcétera, etcétera. Incluso que el actor se vuelva escritor desde su cuerpo hacia la sociedad y que sea un lector de la sociedad, no solamente un lector común que lee lo que se llama un libro, sino que el actor lee lo que pasa en la calle, en el bus, en la casa, en el baño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo leer? No desde el punto de vista de la literatura impresa en un papel solamente, sino también desde otros ángulos para nutrirse. El actor, para poder escribir con su cuerpo, las imágenes, sus ideas, su manera de ver el mundo y sus puntos de vista de la sociedad, tiene que ser un absorbente de nutrición permanente. Y esa nutrición al actor se la da fundamentalmente la realidad. La realidad que está ahí, que según dicen aquí en Colombia es más fantástica que la fantasía, lo cual habría que verlo, habría que estudiarlo, a ver si eso es así de fantástico, como se plantea aquí. En esa medida, el actor con su cuerpo escribe y se convierte en un elemento productor de códigos, de significantes, de significados, es decir, es un elemento polivalente de la semiología. El actor. Lo mismo que la escenografía, lo mismo que el dramaturgo, lo mismo que el vestuario, etcétera, etcétera. Visto el teatro en conjunto como un elemento que quiere indagar y proporcionarle al espectador elementos para que el espectador entienda que la realidad real se puede transformar desde la realidad irreal. Y algunos creemos, muy inocentemente, quiero decirlo, que eso puede suceder, que el espectador entienda que su realidad y la de su entorno social se puede cambiar, se puede transformar, no como nos han querido hacer creer que tenemos que ser buenos ciudadanos, ir a misa el domingo, volver a la casa y dar un paseo por el parque, y si al caso nos alcanza, nos podemos comer un helado. Ya tomarse una cerveza está un poco mal visto, ¿no? Entonces, en esa medida, el actor se convierte en un ser, digámoslo, creativo, no pasivo, no repetidor de ideas, por buenas que sean. Por bueno que sea el elemento teatral, si tú en el arte copias, siempre vas a hacer una copia.
Pero la idea de los ejes de dominación y de los centros de poder es que los asociados, no todos, algunos, sobre todo de unas capas sociales para abajo, repitan. Y entonces, desde la televisión, o desde los periódicos o de las revistas, te enseñan cómo manejar el cuerpo, cómo hay que expresarse, cómo una mujer tiene que caminar, ¿sí? Cómo se tiene que bailar, ¿sí? Pero la misma sociedad nunca se pregunta cómo es que ese tipo o esa mujer bailan, de verdad, ellos, desde su punto de vista. Seguramente bailarán de una manera equivocada con relación a la sociedad, o no. Pero tiene que existir la posibilidad de que eso sea realizable, sea materia que permita ver otros espacios en la sociedad, no el que te impone la misma sociedad y el centro de poder. El centro de poder generalmente tiene que ver con la economía. Entre menos pienses, entre menos te conmuevas, entre menos sientas, pues más fácil es dominarte. Y por eso digo que el teatro tiene que ver fundamentalmente no el teatro que nosotros hacemos aquí solamente. Si uno lee con algún cuidado y observa el teatro griego, pues era un elemento que se basaba fundamentalmente en las relaciones políticas. A los tipos no los mataban porque eran feos, no los mataban porque había un lío político ahí tenaz, como el que hay en Cataluña o como el que hay aquí en Colombia. Te mataban, como matan aquí en Colombia a la gente. O sea que ese cuento de que el artista está o por encima o alejado de la realidad mirando así, porque es un cuento, digámoslo, pues no macondiano, pero sí es un cuento que tiene que ver con la estructura social que te oprime y te jode y te exprime y quiere que tú seas un borrego de una clase que maneje el país. No estoy hablando de clases específicas, ni de los conservadores, ni de los liberales, ni de los comunistas, ni de la FARC, ni del ELN, no, estoy hablando de todos. El ser humano tiende a joder al otro, siempre, a dominarlo para su beneficio. Sea comunista, sea capitalista, sea budista, sea el que sea. El problema del ser humano es estar abajo. Y por eso el sentido de pensamiento de los centros de poder tiene que ver con eso. Entonces nosotros promulgamos un teatro donde la gente que participa en la obra sea gente pensante, que sepa que con su cuerpo va a escribir para que el espectador lea lo que uno escribe en el escenario y reflexione acerca de su realidad y de su entorno. Perdón, meto la cucharada. Más allá del texto como tal, ¿no? Es decir, digamos que lo importante y una de las grandes ventajas que tiene la técnica o la herramienta de trabajo que maneja Hugo Afanador, que pues de todo lo que nos está hablando un poco, si yo le pusiera un nombre se llamaría la anarquización del actor, ¿sí? Y es cómo partir del actor mismo, de lo que él quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Es decir, nosotros no partimos del texto como tal, el texto nos importa 3 cojones, puede ser el pretexto para poder crear, pero lo importante es empezar a disfrutar y a jugar el texto de otra manera. Un ejemplo, si nosotros llegamos a montar una obra que es de autor, que no lo hacemos, porque digamos que la necesidad nos ha llevado a querer escribir nuestras propias cosas, pero si lo llegáramos a hacer, lo primero que hacemos es no leer las acotaciones que pone el autor, las aniquilamos, las tachamos. ¿Para qué? Para que esto nos abra un abanico de posibilidades corporales y en ese ejercicio de la y el ahora del ensayo como único pretexto y como único medio para la creación posible que nosotros creemos, es donde podamos encontrar la verdad del actor. La verdad entendida como, no qué bueno es ese actor, cómo se le cree, sino, joder, qué bien es, cómo está ahí jugando, ¿no? ¿Cómo veo que no para de trabajar? Sea bueno o sea malo, porque eso en definitiva no importa en el arte, creo yo.
porque es totalmente subjetivo. Entonces creo que una de las grandes cosas que Hugo propone en la creación y que no lo propone ningún actor colombiano que yo haya conocido, es eso, es cómo partir del individuo como individuo, ¿no? Zafarnos de esta sociedad o de esta comunidad, sino empezar a pensar que el individuo tiene algo que decir, más allá de sus poses o de sus modas o de sus copias. Ya. Bueno, ahora, este espacio que nosotros buscamos y en un proceso muy largo, tiene que ver mucho con la experimentación y con la investigación y con la profundización de los elementos en un desarrollo que, digamos, necesita un tiempo. En mi caso personal, mucho más tiempo porque soy un poco lento para crear las obras en el escenario, entonces va uno más despacio. Pero se necesita conocer mucho esta sociedad específicamente. No quiere decir esto que haya una disyuntiva inseparable con el teatro universal y con el teatro latinoamericano, europeo, norteamericano. Nosotros nos nutrimos de la dramaturgia universal, pero creemos que tenemos el derecho a tener un punto de vista sobre el teatro y que ese punto de vista tiene que ver con lo que nosotros encontramos, con lo que nosotros descubrimos, con lo que nosotros nos inventamos y con lo que le queremos decir a nuestra sociedad. Sin caer, digámoslo, tratando por lo menos de no caer en un espíritu nacionalista negativo y cerrado. Por el contrario, ¿sí? Poder sacar la cabeza para poder mirar a los demás, pero que los demás también te puedan mirar, ¿sí? O sea que lo que queremos dejar de ser es un masacote. ¿Saben qué es un masacote? Como el pan así, como que todavía no tiene forma el pan, ¿no? Para poder expresarnos y tener una posición frente al arte, frente a la vida y frente a la sociedad, frente a la economía, a la política, al transporte, a la salud, a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Una idea de la actuación como un fenómeno político que tiene su base fundamental en el arte. Porque si no tuviera esa base en el arte, entonces se convertiría en un simple discurso político, ideológico. Y ahí no podemos negociar. Tenemos que privilegiar el teatro, la parte artística, para poder expresar lo que nosotros pensamos y lo que queremos que sea esta sociedad, que sea, digámoslo, una sociedad que tenga un proyecto científico, que tenga un proyecto artístico, que tenga un proyecto humano, que tenga un proyecto de vivienda para toda la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente no pedimos más. Pues como ustedes lo saben, este es un país donde la corrupción es lo que más se ha desarrollado. Es el desarrollo más grande de Colombia está en la corrupción, no está en ninguna otra parte, sino ahí. Y ese elemento hay que atacarlo, y hay que atacarlo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista material, etcétera, etcétera. Si alguien quiere interrumpir, puede hacerlo. Señora.
Perdón, Sí, ya. ¿puedo decirte algo? Yo creo que sí, en la parte de la creación, no, en mi caso particularmente, no hay un pensamiento hacia el espectador. En la creación, es decir, en el ensayo como tal. En la hora de la presentación, vale, si hay un vínculo y totalmente de acuerdo. Pero en la parte de la creación, que creo que era la parte que se refería a Hugo de la pirámide, de cómo nosotros nos han obligado a crear un teatro, digamos, lleno de lógica formal, donde tú te sientes mejor yendo a ver una obra de teatro con una escenografía súper realista, con personajes súper realistas, pero que no te dan que pensar. Digamos que yo creo que ese tipo de gente monta pensando para el espectador. Y es un error, desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, perdóname una cosita con ella. En una parte de mi intervención hablo de que la propuesta de nosotros es para que el espectador pueda entender que puede transformar su realidad y la de su entorno. Y eso es clarísimo para nosotros, ¿sí? Lo que hace el teatro es transformar la realidad en el escenario, de mentiras, pero la transforma. Y eso le da posibilidad al espectador de analizar y entender que puede transformar su realidad, ¿sí? Ahora, las prácticas y las crisis del teatro, yo creo que desde el momento que se descubre en Grecia ese sentido de relación con el espectador, pues han existido, ¿no? Y siempre esa relación pues ha estado ahí, unas veces mejor, otras veces peor. Una noche hay 100 personas, otra noche hay 8, 5, 3, ¿sí? Pero fundamentalmente, para mí, personalmente, el fenómeno del público es un fenómeno que transforma la obra, que le da otras características de cuando tú terminas de ensayarla, ¿no? Pero la teoría acerca de la relación del público con las obras y las crisis, pues, es tan antigua como el mismo teatro, ¿no? Siempre hay alguien, o en Europa o en los Estados Unidos, no tanto en el Oriente, que se inventa una teoría acerca de la crisis del teatro. Hace unos años, una señora italiana me preguntaba cómo era la crisis que se estaba manifestando acerca de lo que usted habla. Yo le decía, pues aquí siempre hemos vivido en crisis. Yo no conozco un momento del teatro colombiano donde no haya habido crisis, porque, por ejemplo, el problema económico del teatro es muy complicado aquí, aún con las ayudas que está haciendo el Estado, que han crecido y que ahí van, ¿sí? Pero nosotros hemos vivido en crisis. Y afortunadamente, si uno lee los libros de Carlos José Reyes, los que salieron sobre teatro y violencia y eso, uno se da cuenta que el basamiento del teatro colombiano ha sido la violencia. La historia de Colombia en el teatro se ha basado sobre la violencia. Perdóname, allí Claro, digamos mi experiencia, yo, como decía Hugo al principio, yo no soy autor. O sea, yo he escrito 4 obras, pero digamos que es por la necesidad de que no encuentro un autor que diga las cosas como yo las quería decir. Y cuando se mete uno a hacer una obra de un autor, pues está el problema de los derechos de autor, de que si le cambia, bla, bla, bla. ¿No? Pero mi experiencia es así. O sea, Hugo me puyó, yo me quedé solo, yo trabajaba en un grupo con 3 personas, las 2 chicas se fueron y me quedé solo y yo dije, no, pues yo tengo que hacer un monólogo. Y Hugo me dijo, escríbalo. Y yo lo escribí, sin pensar en nada. Yo, digamos que es una ventaja tener una persona al lado que te brinde una seguridad, sobre todo artísticamente, ¿no? Porque si él me avala, pues todo está bien. A mí qué más me da que los 80 que me fueron a ver no les haya gustado. Porque pues es subjetivo, el arte es subjetivo, te puede gustar o no, pero en definitiva la satisfacción personal fue como
ve, yo puedo decir mis cosas. Y yo escribo supremamente discursivo en el teatro. De hecho, los invitamos a ver la obra La Cuña, que se está presentando en el Centro García Márquez, que es una obra de los dos. Sí, la última obra escrita por mí, pero pues para que vayan. Y la experiencia es muy chévere porque yo escribo en el papel y después pues yo entrego la obra, ¿no? Sin importar el texto. Nosotros nos ponemos a improvisar. Entonces, la primera obra que hice con Hugo se llama 15 minutos y la acotación decía, es un man que está listando el camerino para un actor. Y él lo que hizo fue pues otra cosa, pero para él era alistar un camerino. Si yo como director me pongo a decir, no, huevón, vete por la plancha, no, vete por tal, no, ¿qué hace? Pues estoy matando la posibilidad que él me da de crear, ¿sí? Y yo con eso sí puedo jugar en la creación, ¿sí? Me imagino que cuando uno escribe, solamente escribe, pues se pierde esa posibilidad de pasar al escenario a probar qué es lo que uno está escribiendo, no sé, pero como en el caso nuestro sí existe esa posibilidad. Entonces, al entregarle yo el texto, él me puede cambiar todo el texto, todo, y si sirve más ese, yo lo dejo, porque eso salió de la I y el ahora del ensayo, como una verdad absoluta, o sea, radicalmente, ¿no? Dentro de mi radicalidad. Bueno, una cosita antes de que Javi intervenga, y es que desde la orientación del actor, digo yo, el actor que dirige con parte de su cuerpo las partes del cuerpo del espectador. Como yo como actor trato de influir sobre el espectador en alguna parte de la obra, o hago énfasis para que el espectador haga una lectura especial en una parte de la obra. Y entonces, claro, yo dirijo, por ejemplo, mis ojos hacia los ojos, o hacia un hombro, o hacia un pie del espectador, para influirlo. Y esa es otra manera de escribir. Estoy escribiendo de otra manera, ¿sí? Así sea un elemento de inducción, ¿no? Pero es otra manera. El cuerpo del actor visto como un elemento productor de elementos semiológicos, de significantes, significados, ¿sí? Etcétera, 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 etcétera. Como un mundo sin fin, no como llegar a, sino estábamos antes de llegar a siempre en un proceso que nos permita sobre todo pensar y materializar, claro, las imágenes. La imagen importante no es la que el espectador está viendo en el momento de la función. La imagen teatral para mí es la que el espectador se lleva para su casa y que la que le puede permitir reflexionar. Si yo logro influenciarlo, si no logro influenciarlo, pues como dicen los sabios del teatro, porque y aquí en Colombia hay muchos, el actor que no tiene la flor o que no tiene el ángel, pues puede morirse haciendo cosas. Hay actores que con mover un dedo te convencen, ¿sí? Y desde su cuerpo, ¿no? Desde su mente, a crear otro cuerpo que no está ahí materialmente, sino que es un cuerpo, digámoslo, intelectual, o lo que llaman los católicos espiritual, ¿no? Pero está ahí esa parte del intelecto, y esa parte también hay que incluirla, porque hace parte de uno en la realidad real y en la realidad del escenario, que pues todo es de mentiras. Señalabas que, pues bueno, que el texto de una u otra forma hay un proceso de creación, ¿cierto? Pero también hay un proceso como de reelaboración de ese texto, pero siempre en relación con la escritura, bueno, hasta hace un tiempo hay una tendencia a pensar lo escrito como lo que permanece, como algo que de una u otra forma
No, de todas maneras uno tiene una columna vertebral y una camisa de fuerza, que digamos que es la estructura fundamental de la obra. Pero esa camisa de fuerza uno trata de romperla y de patearla y de darle muy duro y de descomponerla, hasta que uno encuentra espacios donde uno está más sólido, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación con el espectador, que es el gravísimo problema de todos los actores, que es la gente no sé por qué motivo sufre de susto de actuar. Actuar es una cosa muy fácil, porque es decirle mentiras a la otra. Sencillamente, usted va a decir una cosa que no existe en la realidad de verdad, pero que sí existe. Entonces, la razón, a veces en un momento de la creación, es un enemigo terrible, porque la razón no te responde todo. El razonamiento, esto A, B, C, D, no, eso te mata a veces. A veces lo que te ayuda es la anarquización del cuerpo, de la voz y de la mente. No la anarquización entendida como desorden, no, sino como destruyo, construyo, destruyo, construyo, ¿sí? Con una camisa de fuerza que es la obra. Pero evidentemente ese nivel al cual queremos llegar en la actuación nosotros, pues es, digamos, lo que parece muy complicado, porque es llegar a improvisar frente al público. Parte de la obra o toda la obra o un segmento, ¿sí? Eso es muy complicado porque uno puede lesionar la estructura de la obra y no se trata de eso, ¿sí? Uno lo puede lesionar, por ejemplo en el caso mío soy un actor incómodo porque me pierdo a veces y hago cosas que no debo hacer, ¿no? Pero si esto está relacionado con un experimento profundo, con una investigación profunda, con un trabajo riguroso, de verdad, cotidiano, porque el actor lo que más necesita desarrollar es la cotidianidad con la creación, y eso es lo que más seguridad le da a uno. Todos los días, ¿no? Eso es lo que a uno le permite crear unas memorias que se desarrollan y se amplían en el tiempo y en el espacio. Ahora, pues eso es nuestro punto de vista. Hacer el teatro, pues cada cual lo hace como se le da la gana y seguramente es válido, ¿no? Pero yo digamos que pienso que el texto se vuelve fijo hasta el momento que se publica. Es decir, yo como no he publicado de ninguna de mis obras, ¿sí? Cuando yo le entrego mi obra a otra persona y él la va a montar, obviamente va a cambiar porque mis obras no tienen acotaciones, ¿sí? Entonces, por ende puede pasar lo que quiera. Creo que sí, creo que digamos que las obras de Hugo son cambiantes, porque digamos cuando él entregó la última obra que se llamaba Molotov, nos la entregó a los actores, pues la obra cambió muchísimo. Cuando la vas a leer, no. Obviamente cuando la vas a leer me imagino que era la parte que el autor quiso decir, ¿sí? Que el autor quiso plasmar, pero como no nos interesa el autor, a nosotros los actores en la casa García Márquez, hasta él lo pateamos, ¿sí? Entonces creo que nunca está fijo, todo el tiempo está cambiando el texto. Sobre todo, digamos, por temporadas. Pasa mucho que, digamos, estamos en esta temporada y se cambió algo. Cuando volvemos al ensayo, volvemos al texto original y decimos, ve, nos habíamos perdido en tal lado, ve, no hicimos esto, ta. Pero a medida que van pasando las funciones, se va estructurando otra cosa. Obviamente dentro de una columna vertebral, ¿sí? Que es la idea, lo que quiero contar. Pero el cómo, sobre todo con él, no. Yo no sé si a tu comprende, estos dos filmes, La Vie Beaumarchais o Soleil, en francés, y otro, Les Enfants de Paradis, que muestra la discusión de autor con autor. Porque el autor, a los autores ha cambiado el texto. Y lo primero que ha sido la lucha entre los era
cada um tinha o espaço na obra. É esse o espaço, porque ator e escritor são cada um com suas posições. Eu sabia que aquela parte era o ator que teria que resolver o texto, né? Não era coisa de escritor, porque aquilo se hace em realidade. E nós, como vivimos com colegas de teatro, hoje ainda percebimos que alguém escreve um texto, o encenador diz: não é possível fazer como está escrito, né? E aí a luta introduz. É retomar esse espaço de uma obra que se hace a muchas manos. Sí, sí, lo fundamental es que el director sea actor, el actor sea director, el dramaturgo sea actor, sea director, ¿no? Lo cual es muy complicado. En la práctica es muy difícil de lograrlo porque se puede volver una colcha de retazos la creación, ¿no? No que se conforme una estructura sólida desde el punto de vista artístico y de contenido para poder, digámoslo, expresar los puntos de vista de uno. Pero a eso es que tendemos, a lograr un teatro donde todo el mundo sea igual, lo cual es también muy difícil, ¿no? Porque las participaciones en el trabajo generalmente son desiguales y hay que ser conscientes de eso, ¿no? Pero ante todo que sea una actitud de la gente que trabaja en la obra hacia lo colectivo, una actitud, ¿no? Más que un sistema o que una metodología, sino que haya una actitud hacia el trabajo, hacia la estructura, hacia lo que se hace cotidianamente. Y allí creo que es mucho más plausible y mucho más rentable para la obra en sí. Bueno. Sí, la gente es más libre y de todas maneras siempre he creído que el miedo es un mal consejero para todo, en la vida, en todo. Entonces, el miedo en el escenario creo que es una creación misma de la sociedad, de los centros de poder y de los ejes de dominación para joderte, porque ¿para qué más? Para que no seas. Ser. Hay que proponerle al individuo que sea, ¿no? Un sujeto creador, no un objeto repetidor. Bueno, creo que sí, muchas gracias. Los esperamos en el Centro García Márquez. Estamos presentando